Experta, con conocimiento de la materia de economía, amigo de este programa. Vamos a conversar con don Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, economista y dirigente político. Don Guillermo, de vuelta en Cerrando la Noche, bienvenido. Gracias por la invitación. Y yo creo que es frecuente cada 2 meses pues que lo llamemos, que lo invitemos para hablar de la situación económica del país. Y ya el presidente de la República en varias ocasiones ha hablado de los subsidios que su gobierno le está ofreciendo a los productos de la canasta básica. Recientemente el ministro de Industria y Comercio, conjuntamente con el ministro de Agricultura, pusieron en marcha un plan donde se va a subsidiar por 1.000 millones, por 1.100 millones de pesos el pan, la harina y no recuerdo qué otro ingrediente de la canasta básica. Eso es al margen de la aprobación del arancel tasa cero que se le aprobó recientemente a través del Congreso de la República. ¿Cómo ve usted esta medida tomada por el gobierno para paliar la situación de las alzas de los productos que a pesar de todo siguen muchos de ellos subiendo de precio? Bueno, quizás a pesar de las medidas, si a pesar de las medidas siguen subiendo los precios, hay que poner en agenda que eventualmente las medidas no hayan sido efectivas. Claro que ahí tiene mucho tiempo para madurarse y algunas de ellas todavía incluso no han entrado en vigencia plenamente. La exención arancelaria de los 60 y tantos productos todavía está supeditada a un reglamento, lo cual incluso evidencia que no fue la mejor vía para obtener esa sanción legislativa, esa disposición, porque cuando tú saboreas mucho la adopción de una decisión, las estructuras económicas se acomodan y entonces no llega a tener el efecto esperado. Si el presidente hubiera adoptado la exención arancelaria para esos 67, 69 productos, como hizo con el caso de los combustibles, que lo congeló por vía administrativa, al congelarlo por vía administrativa, suspendió, dejó de aplicar una ley, dispensó la aplicación de una ley, porque la ley dice que se debe fijar el precio semanal conforme a una serie de criterios. Bueno, si lo hubiera hecho así, que hubiera podido hacerlo así, el impacto, la medida de impacto hubiera sido de inmediato. En general, yo soy muy comedido, tengo muchas aprensiones con los subsidios. Gracias a Dios que últimamente se está notando como que hay unos subsidios mejor dirigidos a sectores, por ejemplo, a mitigar el caso del precio de la harina y en medio de un conflicto bélico donde la producción de trigo y las materias primas y otras materias primas pueden verse afectados. Pero en general mi gran preocupación es que nos estamos llenando de subsidios y que esos subsidios son gastos y que esos gastos terminan financiándose con endeudamiento. Yo creo que es momento bueno, está bien, hay que subsidiar, pero subsidiar qué y a quiénes y cómo. Por ejemplo, yo creo que hay que subsidiar la producción. Y la vía más expedita y más eficaz que veo es que se subsidie el incremento de la tasa de interés a los sectores productivos que se va a generar porque el Banco Central está aumentando la tasa de interés para contener la inflación. Entonces, eso es un subsidio justo. En Estados Unidos eso es lo que se usa, se subsidia la tasa de interés de los productores, en función de los productores, en función de la producción. Es decir, tú tomaste un préstamo de 100,000 pesos, la tasa de interés de 8 hubieran sido 8,000 al año. Si el Banco Central lo sube y la sube a 10, serían 10,000, tú subsidias con 2,000 pesos al año a ese productor por cada 100,000 pesos. Entonces, creo que esa sería una vía más expedita que no se va a prestar a manipulaciones. Tú recuerdas que hubo un tiempo que aquí se subsidiaba, por ejemplo, el arroz y surgió el efecto del reciclaje, que con Inespre intervenía, Inespre compraba, vendía, se lo vendía a los molineros volvían a ir y se lo vendían a Inespre. Entonces había un margen de intermediación que encarecía el producto y beneficiaba a los intermediarios comerciales.
Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se van a manejar los subsidios para que impacten adecuadamente en lo que se está procurando. Que yo creo que la vía más expedita es alentar la producción. Ingeniero, ¿y tenemos certeza o mecanismo que garanticen que esos subsidios que se está planteando el gobierno, que es un periodo de 6 meses, pero ya van 2 meses? No sabemos si cuando termine el periodo estarán los instrumentos para aplicarse y si serán efectivos. Pero imaginémonos que sí. ¿Tenemos cómo garantizar que al consumidor final le lleguen los productos a mejores precios? No, precisamente esa es la motivación a la respuesta a tu pregunta anterior. Desgraciadamente tenemos una sociedad un poco mañosa. Tú recuerdas que Antonio Saglur, el psiquiatra, decía que el dominicano tenía la filosofía del gancho, que siempre creía que el otro le iba a tirar un gancho, ¿no? Pues eso mismo pasa también con el efecto económico, ¿no? Nuestra estructura económica no es perfecta, por lo cual mientras más se cuide cómo, a dónde y cómo, usted esa misma palabra, en qué se va a subsidiar y cómo y qué forma, es lo que puede garantizar que se logre el objetivo. Yo insisto que, perdona que sea tan reiterativo, que la vía más expedita para garantizar el impacto de los subsidios es subsidiando el incremento de la tasa de interés que el Banco Central ha tenido que establecer y puede tener que establecer más en el futuro para contener la inflación. Imagínate que la tasa de política monetaria, 5,5 que se encuentra en el día de hoy, tenga que seguir aumentando. Bueno, hay países que lo tienen de dos dígitos. Un aumento de la tasa de interés de la política monetaria es un aumento de costo para el productor agrícola. Entonces, estás castigando la producción. Por eso insisto en que lo mejor es subsidiar la producción, no el consumo, y subsidiar a los productores directamente, con vías que sean fáciles de administrar, como es los intereses que ellos han pagado al sistema financiero nacional. No sé si fue en el último discurso o en la toma de posesión, no recuerdo, que el presidente habló de la disponibilidad de 5,000 millones de pesos en el Banco Agrícola para financiar a productores a tasa cero. El desempeño de eso, ¿cómo usted hay forma de medirlo? Claro, pero el Banco Agrícola debe informar cuánto préstamo ha otorgado a esa tasa. Fíjate, tú has tocado un punto también igualmente sensible, que es los anuncios gubernamentales. Hay anuncios gubernamentales que uno lo pone en duda, a veces lo reiteran. Mira, ahora mismo volvieron a adoptar un plan agrícola, siembra, creo que se llama, que por cierto, no creo que sea una buena práctica gubernamental. Cada vez que hay una urgencia, adoptar un programa especial para esa urgencia, porque para eso están las instituciones. O sea, si hay un problema agrícola, ahí está el sector, el ministro de Agricultura. No es que entonces tenga que resolver un problema de la soya o de cualquier producto, la falta de semilla, porque entonces nos llenaríamos de programas y las instituciones no tendrían razón de ser. Pero, por ejemplo, volvieron a utilizar la cifra de 300,000 tareas, que van a sembrar 300,000 tareas. Resulta que el ministro de Agricultura en febrero del año pasado anunció en Asua que iban a sembrar 300,000 tareas de maíz y sorgo. Yo no sé si la sembraron, pero me parece que si lo hubiera sembrado, la mitigación al costo de producción hubiera sido mayor. El maíz es ciclo corto, no es posible. Yo comentaba eso con un nieto y el nieto me dijo, ay abuelo, cuidado si hicieron un copy-paste. Un copy-paste. y se equivocaron. Entonces, y además hay mucho, tú puedes repasar la cantidad de cosas anunciadas. Mira, incluso las obras que el presidente anuncia o los primeros picazos que se dan en materia de obras públicas, y los ministros también anuncian, uno
lo compara con la ejecución presupuestaria, dice, pero ¿cómo va a ser que anunciándose tanto, la ejecución de las inversiones previstas en el presupuesto está siendo apenas un 58% de lo que está del promedio diario presupuestado? Que por cierto, este mismo patrón se observó el año pasado y en el último trimestre del año se invirtió más que en los 3 trimestres anteriores. Parecería como que el gobierno, para cumplir las metas de inversión presupuestadas, pues aceleró el programa de inversiones. Pero este aceleramiento tiene problemas, se expone la calidad de las obras, porque en la aceleración siempre hay descuidos y además del gasto. Entonces, ahora se está siguiendo el mismo patrón. En los primeros meses, hasta el 20 de mayo, solo se ha invertido el 58% del promedio diario invertido. Me temo que, siguiendo ese patrón y la tendencia que ya observamos este año, que vuelvan a fin de año a volver a acelerar el ritmo de inversiones a tal velocidad que se puedan lograr las metas presupuestadas, pero con todos los riesgos en la calidad del gasto y de las obras. Yo creo que de los problemas que tiene el país, el fundamental en este momento es el tema alimentario. Sabemos que la inseguridad ciudadana es preocupante, pero más preocupante es no tener la posibilidad de acceder a los bienes y servicios que necesita con el salario que ganas. Entonces, don Guillermo, por lo que usted ha dicho, parece que las medidas que se han anunciado no están surtiendo los efectos deseados, porque posiblemente en un 40, un 60% no se han implementado. ¿Hay posibilidad real de que esas medidas puedan ser implementadas por este gobierno? Claro, porque sí hay un sector donde se están implementando todas beneficiosamente para la economía, que es el turismo. En el turismo todo lo que se dice se cumple. Ajá. Entonces, sí, prácticamente y además los resultados están ahí. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué no turisteamos el país? ¿Por qué no le aplicamos a la agricultura el mismo ímpetu, el mismo seguimiento, la misma firmeza disciplinaria, la misma disciplina administrativa para cumplir lo que se anuncia? Porque incluso es un síntoma no positivo que la gente comience a ver, para repetir lo de la respuesta anterior, un presidente que anuncia muchas obras, pero una ejecución presupuestaria que no camina a la misma velocidad de los anuncios de obras presidenciales. Pero de que es posible, sí. Yo creo que el gobierno debe aplicar a los sectores clave de la economía todo el ímpetu y toda la disciplina y el seguimiento que le ha dado al sector turismo, y que la agricultura, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, el ordenamiento territorial, el transporte, la energía, a todo esto se le dé el mismo tratamiento con la misma prioridad que se le ha dado al turismo. Bueno, hablando de ordenamiento territorial, de medio ambiente, vimos que hace poco el presidente exhortó a el Poder Legislativo a que precisamente se apuren con la aprobación de la ley de agua y con la aprobación de la ley de ordenamiento territorial. Más allá de lo filosófico, en lo práctico, ¿qué tan beneficioso pudiera ser para el país la aprobación e implementación de la ley de ordenamiento territorial, ingeniero? Bueno, mucho, aunque yo creo que hay muchas disposiciones conducentes al ordenamiento territorial que pueden ser adoptadas. Que no hay que esperar una ley. Que no hay que esperar una ley. Por ejemplo, el tema del uso del suelo. Aquí nos hemos descuidado mucho con ese tema, e incluso no estamos ponderando debidamente las repercusiones. Por ejemplo, tenemos un problema de combustible mundial, ¿verdad? El precio del petróleo está en $100 y tantos el barril.
aquí no se está hablando de economizar combustible, aquí se está hablando de subsidio para... Y el gobierno todas las semanas se autosatisface diciendo subsidiamos esta semana con 1.000 millones, que no es un subsidio, que yo no estoy seguro que sea una erogación, sino un dejado de percibir. O sea, que debió percibir tanto y percibió menos. Creo que ese es el término correcto, es así, creo que es así. También la población, claro, mucha gente lo ve así de esa forma. También. Bueno, es así, sí, sí. Para mí es así. Bueno, pero ¿qué pasa? Pero hay cosas, ¿cómo tú eliminas la generación de transporte? Si tú planearas bien los lugares, los focos generadores de transporte. ¿Cuáles son los focos generadores de transporte? La vivienda por un lado, el trabajo por otro y los servicios por otro. Si tú conectaras en un mismo espacio vivienda, servicios y fuerte de trabajo, entonces la fricción, lo que le llaman los expertos en transporte, la fricción espacial, la transportación se hubiera reducido. Pero imagínate a alguien que trabaja en Herrera y que vive en Los Minas. ¿Por qué no hacemos un ordenamiento territorial para ver si se ponen establecimientos similares en Los Minas y que la gente que trabaja en Herrera viva en Herrera? Para eliminar eso es parte de un ordenamiento territorial que puede hacerse por vía administrativa sin esperar la ley. Y más allá del ordenamiento, pues un tema que tiene que ver con planificación. Claro, pero el sistema de planificación urbana está instituido desde el año 62 con la ley 6232. Y puede hacerse, y la Secretaría de Obras Públicas también tiene competencia administrativa, no tiene que esperar una ley. Está bien que venga una ley, pero realmente hay mucho. Fíjate, en la pandemia, bueno, cuando la pandemia estaba en su máximo, porque yo soy de los que piensan que debemos seguir pendientes de lo que pueda suceder, pero en la pandemia se hablaba de aglomeración, de que mantenga distanciamiento, no se aglomera. Pero aquí hay mucha gente que vive aglomerada en una pieza de 4x4, donde es imposible en una familia de 5 o 6 personas guardar un distanciamiento de 1,5 metros. Y las calles que separan una vivienda de otra, en muchos de nuestros barrios marginales apenas tienen 4 metros. O sea, que tú te paras en la puerta de tu casa y tu vecino se para al lado. ¿Está frente a frente? Está frente a frente. Claro. Entonces, esa aglomeración que, dicho sea de paso, induce la promiscuidad y el hacinamiento, es corregible con un sano ordenamiento territorial. Don Guillermo, usted habló ahorita de turismo, cuando habló de que el gobierno le ha puesto mucho interés al turismo y tal vez le ha dado mucho apoyo al turismo, a diferencia de otros ministerios que tal vez pueden tener la misma importancia, como en el caso de agricultura, o educación, o salud. Pero vemos que el mismo presidente fue ahora a un foro mundial y habló de lo bondadoso que ha sido el turismo en la República Dominicana, lo ha puesto de ejemplo a nivel mundial, cómo ha crecido, cómo ha impactado y la forma que salimos airosos de la pandemia. ¿Pudiéramos nosotros ese modelo replicarlo en algunas provincias y, como bien el presidente lo vendió en foros mundiales, vender esa maravillosa fórmula? Bueno, la respuesta a esa pregunta es la misma. Sí, se puede. Lo único que yo no sé qué hay que hacer para que las autoridades piensen en manejar equilibradamente la administración pública. Fíjate, yo soy reformista, ¿no? Por ejemplo, Balaguer se preocupaba mucho porque en cada provincia hubiera un nivel de inversión compatible, comparable con su población. Asimismo, hay que equilibrar todo el andamiaje sectorial de la administración pública, porque tú no puedes tener un turismo. Bueno, está bien, hemos tenido una explosión turística, ¿verdad? Tanto que ese es el tema principal del presidente en el Foro Económico Mundial. Bueno, pero hay otros temas que están relacionados y que a la larga o anulan el beneficio del turismo, como es, por ejemplo, si la producción alimentaria no es suficiente para abastecer
a la población dominicana, a la población haitiana que tenemos y a los turistas, que son 3 mercados, como se dice, el sector turismo terminaría importando pagando en dólares lo que los turistas consumen, porque aquí no se produce. Entonces, yo creo que el desarrollo equilibrado garantiza la sostenibilidad del crecimiento, del desarrollo de un sector individualizado. Lo mismo pudiéramos decir con la seguridad ciudadana y con el medio ambiente. O sea, si por ejemplo la seguridad ciudadana afecta la imagen del país o el medio ambiente termina siendo contaminado, todo eso ahuyenta la actividad turística. Yo no sé si voy a formular la pregunta de manera correcta. No lo sé. Pero hablamos mucho del turismo en la República Dominicana, de lo importante que es. Y yo le pregunto, porque desconozco, más allá de que el turismo permite conocer nuestras bondades naturales, más allá de eso, de la generación de un empleo, que yo digo precario, porque el nivel salarial en el sector turístico no es el mejor del país. Más allá de eso, ¿qué tanto aporta en concreto el turismo al Producto Interno Bruto? Bueno, aporta y no solamente al Producto Interno Bruto. El turismo tiene unos intercambios culturales, transferencia de tecnología. Fíjate que muchos centros turísticos tienen campos de golf donde surgen negocios, donde surgen inversiones. Yo creo que la actividad económica es buena. Lo que me preocupa es la sobreatención que desequilibre a las demás, con relación a las demás actividades, y sobre todo que en el afán de sobrepromoverla no tomemos o no adoptemos previsiones que pudieran evitar males en otras actividades económicas, por ejemplo en otras actividades humanas, sociales, como es el caso de la salud. Hay que recordar que el hecho de que se hagan buenos negocios en el país no necesariamente eso beneficia al conjunto, sino que hay unas familias que siempre son beneficiadas. A ellos les va bien, pero al país no necesariamente les va bien. Y eso puede ocurrir en el turismo también. Sí, pero en eso el turismo se ha democratizado bastante, que hay mucha gente que viene a sitios, a hoteles populares, hay un sistema ahora de arrendamiento. El B&B. El B&B, que el turista se inserta en la población y de ahí sale un negocito que puede incrementar la economía del país. Don Guillermo, tenemos que ir a una pausa, con su permiso, vamos a ir y volvemos en breve. Señores, conversamos con el economista Guillermo Carán, dirigente político, el gobernador del Banco Central. Vamos a la pausa y venimos ya en breve con esta interesante entrevista. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el economista don Guillermo Carán, ingeniero de profesión, el gobernador del Banco Central, importante dirigente político. Voy a hablar de un tema, don Guillermo, que a usted siempre le muestra mucha preocupación, y es la inversión de gasto que está haciendo el Estado dominicano o el gobierno en la infraestructura. Vemos que hay anuncios de carretera, la ampliación del metro importante, ampliación de algunas avenidas, construcciones de algunas obras. Esto no impacta positivamente y dinamiza la economía como lo hacía el doctor Joaquín Balaguer. No es lo que usted siempre pregona y dice, hacer esa inversión de gasto que además genere riqueza al país y que se quede para la posteridad, porque si hoy tenemos grandes carreteras, túneles elevados, están ahí, eso agiliza la economía, ahorro de tiempo y combustible a los ciudadanos, de una forma u otra impacta, y vemos que esa inversión se está haciendo. Está el Estado haciendo esa inversión acorde a lo presupuestado, como lo ha dicho ella en varias ocasiones, pero no tanto acorde al presupuestado, sino haciendo las inversiones necesarias para dinamizar la economía a través del Estado, el gobierno. Mira, hay algo
que me preocupa con relación. Primero, yo me inscribo en la inversión pública como catalizador del desarrollo económico. Incluso en ocasiones, en los primeros meses de este gobierno, que confío demasiado en las APP, yo advertía, y quizás por eso se le podría justificar que había disminuido el nivel de inversión, porque creía que muchas cosas se iban a hacer con las alianzas pública-privadas. Pero bueno, el tiempo ha demostrado que ese mecanismo todavía necesita ser madurado. Por eso creo que todo lo que sea inversión pública necesaria es importantísimo, y me inscribo y lo apoyo. Pero hay algo que me preocupó con relación a la última medida gubernamental de salir a las calles, de salir a las provincias, de consultar y explicar qué está pasando, y sobre todo porque este gobierno no es como, por ejemplo, era el mío, el de Balaguer, que no tenía los programas publicitarios que tienen ahora y que tuvo el gobierno anterior. Ahora se publicita todo. Como decía un amigo en una ocasión, la gallina tiene que poner el huevo y cacarearlo después. Bueno, pero a veces se cacarea el huevo y no se ha puesto. Yo me pregunto, pero ¿por qué el gobierno tiene que explicar lo que está haciendo cuando tiene un aparato publicitario intenso? ¿Será que la ciudadanía no ha percibido, no se ha percatado que eso se está ejecutando? ¿Será que una cosa es que se anuncia y otra cosa es que se ejecuta? Entonces, yo creo que a veces nos llevamos mucho por las cosas que se anuncian y no por sus ejecuciones. Muchas veces se anuncia una obra y no se sabe si se está ejecutando. Esa era una de las cosas importantes que tenía aquella práctica de Balaguer de publicitar una vez al mes, no hacer fotos, no hablando al ministro, yo construí tal cosa, yo encontré tal cosa y la resolví. No. Al contratista fulano de tal se le pagó porque tenía que construir. Y con centavos y los cheques. ¿Cuántos kilómetros de carretera, del tramo de dónde que tú eres? De Uvilla a Tamayo, por ejemplo. De Uvilla a Tamayo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente veía, pero aquí no se está construyendo nada. Y ahí venían las quejas. Y cuando el presidente Balaguer iba a los pueblos y hablaba, y si por ejemplo hubiera ido a Uvilla, alguien le gritaba: presidente, aquí no se está haciendo nada. Entonces, yo creo que algo está fallando en la ejecutabilidad de lo anunciado. Y por eso el gobierno se ha visto, entiendo yo, que se ha visto compelido a salir a las provincias a explicar. Hay un refrán popular cuando tú tienes deuda y va el cobrador a tu casa. Tú o pagas o explicas. Entonces, o paga o ruega. O paga o ruega. Bueno, sí. En este caso sería explicar. En este caso explicar. Mira, no pude, que anoche se me enfermó una. El gobierno ha tenido que salir a la calle a explicar. ¿Por qué? Ha fallado la comunicación, la comunicabilidad gubernamental, o es que no hay huevos que cacarear, efectivamente, en materia de percepción ciudadana. Me parece que algo en ese sentido debe abordar el gobierno para mejorar su gestión. Hace unas noches yo le decía a Giovanni que a mí me parece que esa medida, más que una medida de carácter gubernamental, es una medida de carácter político. Por múltiples razones que no vamos a exponer acá. Pero, perdóname que te interrumpa, puede ser un boomerang, porque mira, estamos con muchas expectativas sociales, que hay mucha gente con expectativas. Si en cada reunión de esa, en 32 reuniones, hay reuniones de mucha gente, y las expectativas se exacerban. Y si el gobierno no responde, entonces puede ser peor, le puede salir el tiro por la culata. Por eso pienso que el gobierno tiene que afinar. Hay una unidad de estrategia. Análisis de estrategia. De PAO, no me acuerdo los nombres. Pero yo creo que esas son las cosas que deben averiguarse. Y repito, no estamos en un gobierno que tiene
un bajo nivel de publicidad. Tú prendes la televisión en cualquier momento y ves la coronita del Palacio muchas veces, no solamente en el Canal 4, sino en todos los canales. Ves ministros anunciando intervenciones de minutos, y ustedes saben lo que cuesta un minuto en televisión. Lo cual, si obedeciera justamente a un plan comunicacional tendente a educar, no fuera malo. Yo creo que eso no fuera malo. Al contrario. Porque es propaganda pura. Claro. Si una propaganda, por ejemplo, para decir los servicios que estamos prestando, no lo que debemos prestar. A veces yo oigo funcionarios diciendo, propagando los servicios que ellos deben prestar según la ley, pero no lo que están prestando en la realidad. A veces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué anuncian esto? ¿Qué necesidad? Mira, el otro día leí un anuncio en las redes, donde el Instituto de Bienestar Educativo anunció que había atendido 41,000 niños dentalmente. Yo me hice un cálculo, dividí el número 41,000 entre el número de alumnos, y eso es menos del 2%. Yo diría, a mí me daría vergüenza, si yo fuera ejecutivo, un ministro, lo que sea, que una dependencia me anunciara que solamente estoy atendiendo al 2% de la población. Entonces, a veces el afán de dar noticias y de dar buenas noticias se desborda y anuncian cosas que no debieran haber anunciado, que al contrario, deberían dar vergüenza, porque, oye, que en un programa de bienestar educativo, dentro de un 4% de educación, solamente se atiende el 2% de la población escolar, eso es una vergüenza. Si el ingeniero Guillermo Garán tuviera que evaluar estos casi 2 años de la gestión del presidente Luis Abinader, tomando en cuenta que el ingeniero, aunque no es PRMista, él es reformista, favoreció la candidatura. No es un opositor politiquero, sino que tiene criterio técnico para evaluar, y en base a esas evaluaciones pues fija su posición y hace lo que cree de las gestiones gubernamentales. Alguien me dijo que aparte de todo eso, él es, bueno, no es íntimo, pero es amigo del presidente de la República. Pero yo creo en su objetividad. Si tuviera que evaluar al presidente Abinader a casi 2 años, ¿cuáles serían sus puntos esenciales de esa evaluación? Bueno, ¿a él o a su gobierno? Bueno, él encabeza. Al gobierno. Bueno, el gobierno. A él lo evaluaría como que está dando todo, como dicen los españoles, está dejando la piel, está hiperactivado. Yo no sé si descansa, no sé si tiene, no soy de su entorno familiar, claro, ni personal, no sé si tiene un médico que le dije que le dosifique, llévase con calma, pero está dejando la piel, no hay un día que uno no lo vea en una actividad, preocupado, sensible. Por supuesto que hay algo que debemos reconocer, tenemos democracia, ha persistido la democracia y nadie tiene en agenda que no persista, porque no es solamente que hasta ahora tenemos, todo el mundo está apuntando al 24, y eso es una gran cosa, que el sistema democrático no esté en duda. De alguna forma se ha mantenido el ordenamiento institucional, y yo creo que eso es un logro, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una pandemia y además para coronar la pandemia tenemos una guerra. Bueno, eso en cuanto a la persona del presidente de la República, que hay que orar por él para que le dé serenidad, justicia y fortaleza para seguir encarando toda esta situación. Ahora, su gobierno lo veo a una velocidad mucho más lenta que la que él está caminando. Sí. Me parece que hay un desfase entre la velocidad. Tenemos una situación de 2 velocidades, la velocidad presidencial y la velocidad de la administración. Creo que hay una especie
de anuncios, de muchos anuncios que no están respaldados en realidades que no se le están dando el seguimiento debido. Y por supuesto, me preocupa el estamento político, porque no podemos ignorar que el sistema de partidos está cuestionado en estos momentos. Tú tienes los partidos tradicionales, ya mi partido y el PRD no tienen incidencia. El PLD está a la defensiva, a pesar de que quiere surgir, pero yo no creo que pueda levantar las garras. Entonces tenemos un Leonel Fernández que está centrando un proselitismo en base a su figura, no en base al partido. Y tenemos un partido de gobierno que su éxito dependerá de que haga un buen gobierno. Entonces, indudablemente que todo este panorama hace que uno mantenga una serie de preocupaciones que ojalá traduzca algún género de rediseño por parte del gobierno. Un tema también que me preocupa es que las reformas anunciadas van a paso de tortuga. El presidente anunció varias veces, desde primeros días del gobierno, que visitó a los líderes, los reunió con los partidos, luego convocó el Consejo Económico y Social, luego las 12 reformas, luego se agregaron 4, pero estamos a medio año y tú no ves que esas reformas avanzan. Y el tiempo de diseñar las reformas en un gobierno siempre corresponde a los primeros días. Don Guillermo, pero ¿no será que ahora mismo el gobierno tiene mucha presión? Presión de la oposición política, presión de los sectores económicos, como usted bien señala, estamos saliendo de una pandemia que no hemos logrado salir todavía y eso afecta mucho en la parte económica, subsidios, y para el colmo viene un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que también está afectando la economía mundial. ¿No será que hay demasiados frentes que hace que el gobierno tenga que ir como patinando para poder hacer frente a todas las realidades que existen? ¿No será eso? No, indudablemente que hay mucha presión. Bueno, siempre las presiones existen en los gobernantes y se supone que eran sabidas o previsibles, sobre todo con las expectativas que creó el gobierno del cambio. Yo creo que hay un problema de cosmovisión, de dirección, como dicen los alemanes, de Weltanschauung, con relación a la sistematización y a la gerencia gubernamental. Me parece que por ahí es que debe hacerse más sistemático el funcionamiento de la administración pública, acorde con el ritmo presidencial y, por supuesto, las urgencias ciudadanas, que yo no la veo en las presiones económicas y los partidos tampoco lo veo como incidentes. Las presiones políticas no las percibo. Creo que en el fondo hay un problema de actitud y de gerencia que es lo que tiene que superarse. En su experiencia, por el diagnóstico que ha hecho, ¿cree que concluiremos con un buen gobierno? Por lo menos concluiremos con el gobierno. Lo bueno y lo malo, que eso es muy bueno, concluir proseguir el ciclo. Óyeme, tú te pones a ver lo que tenemos ya algunos añitos, ¿verdad? Nosotros, nuestra democracia la alimentó Venezuela y Chile. Y Venezuela mira cómo está. Y Chile está en una situación que tú no sabes cuál va a ser su futuro. Y nosotros tenemos un régimen de libertades públicas y de democracia que no está en cuestionamiento. Entonces, por eso, el hecho de que se termine el periodo constitucional, de por sí es una gran cosa. Ahora, yo creo que va a depender mucho en estos 2 años, sobre todo que van a ser 2 años en que el gobierno va a tener 2 elementos que no tenía antes. Primero, la expectativa de lo nuevo, ¿verdad? El endoso de lo nuevo, la luna de miel, ¿verdad? Vamos a suponer que en la primera mitad siempre de alguna forma u otra se materializa.
la luna de miel con el endoso a todas las iniciativas gubernamentales va a ser mucho menor en los próximos 2 años que en los 2 años que están por transcurrir, porque no han transcurrido. La ciudadanía ya está como con los 2 años, pero bueno, está por transcurrir. Y segundo, que tenemos un proceso electoral. Y lo más probable es que el candidato presidencial del PRM, que yo no veo otro, sea otra vez Luis Abinader, si es que él opta nuevamente. Yo no veo en el escenario político otra persona que no sea el presidente Abinader. Pero va a competir con un Leonel Fernández, que en mucha gente lo está viendo como una opción, sobre todo porque al estar desarmado el PLD y al estar a la defensiva, el PLDismo de base, con acuerdo o sin acuerdo, va a endosar entre la dicotomía Leonel Fernández y Luis Abinader, va a endosar a Leonel Fernández. ¿Y usted no cree, ingeniero, que esa luna de miel, de aprobación de casi todas las gestiones, de endoso sí, sí, de casi todas las gestiones de gobierno, se vio afectada por el contrabando de las famosas APP, la privatización vía ese modelo? Contribuyó, pero no determinantemente. Yo creo que pero la afectó. A mi juicio, el problema ha sido las expectativas insatisfechas de estos primeros 2 años. Por eso yo creo que el gobierno debe ver con mucho cuidado este proceso de consulta que ha abierto ahora, porque eso va a exacerbar las expectativas. Don Guillermo, nos dicen que se acabó el programa por la noche de hoy. La verdad que agradecido de que usted haya estado con nosotros y haya aceptado como siempre la invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Señores, conversamos con el economista, ingeniero Guillermo Carán, dirigente del Partido Reformista, el gobernador de Banco Central, un hombre con muchas luces, que las explicaciones que siempre da en este espacio y en los medios que va, pues son acciones que la gente las sigue por el carácter y sobre todo por el endoso que le hace a sus conversaciones. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les salva, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.